Vamos a hablar es con nuestro ecuatoriano favorito, con Elvis Orellana Espinosa, ya sabéis, psicólogo, parapsicólogo y ecuatoriano. Todo esto, y padre, y muchas más cosas. Elvis es muchas cosas, sí señor. Elvis, le estamos llamando. Muy buenas, Elvis, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, Iván? Un gusto. Muy bien, ¿y tú? Un gusto saludarle desde acá, desde Ecuador. ¿Cómo ¿Cómo está? están ¿Está por bien? Ecuador? Bien, bien, todo bien por acá. ¿Por allá todo bien? A las órdenes por acá. Sí. Todo bien. Bueno, me alegro. Hoy habíamos quedado de que nos iba... A ver que no le oigo muy bien, voy a subirme a mí mismo el volumen, quizás lo sube usted un poquito también. A ver, prueba otra vez, a ver si lo oigo mejor ahora. Sí, Ya. ahora sí, ¿Sí me mejor. escucha, Iván? Ahora mucho mejor, Elvis. Bueno, pues hoy teníamos varios temas muy interesantes de los que habíamos quedado en hablar. Se nos ha puesto... Se nos pa... No, se nos pasa el tiempo y vamos a arrancar porque teníamos muchos temas muy interesantes. Usted nos iba a hablar de la parte mística del camino, ¿verdad? Del camino de Santiago tiene una parte esotérica, una parte que quizá no es tan conocida como la parte más católica, más cristiana. Sí, sí. Eh, eh, Vamos por ahí. No soy, siempre diré y comenzaré diciendo que no soy especialista en el tema, pero sí hemos investigado y podríamos relacionarlo especialmente el Camino de Santiago con lo que es la psicología transpersonal y el autoconocimiento. Por cierto, antes de seguir, recordar que ahora ya lo he puesto dentro de la página de nuestro canal. Elvis tiene su propio canal de YouTube y he puesto un enlace en la descripción de nuestro programa. Voy a ver si consigo ponerla en todos los vídeos. Elvis tiene un canal dedicado a la psicología y lo quería comentar porque el otro día a nuestra otra protagonista de los domingos, a Elisa, le ha interesado especialmente esta parte de la psicología transpersonal porque nuestra bruja, además de ser bruja, sigue siendo muy estudiosa, muy estudiante y ahora mismo está haciendo un máster en psicología transpersonal. Entonces, le ha parecido muy interesante todo lo que contaba usted y creo que nos está siguiendo ahora muy atenta y además pues ella vive muy cerca del Camino de Santiago y como no, es un tema que le apasiona. Excelente, excelente. Ojalá podamos hacer alguna vez los tres ahí Vamos a para ver intercambiar alguna. si tenemos la posibilidad de hacer una charla a tres en el canal. Claro. A ver si Sí, voy mejorando mis capacidades técnicas. no sé si ahora o después. Claro, excelente. Bueno, ¿qué nos cuenta entonces, Elvis? ¿Aló, aló? Bueno, vamos con, bueno, he logrado investigar un poco lo que es el Camino de Santiago. Bueno, quiero empezar diciendo que en toda Latinoamérica creo que Santiago representa mucho, asimismo creo que como para España, pues por obvias razones, ¿no? Todo el proceso de expansión del Estado hispánico hace 500 años aproximadamente. Entonces muchas de las capitales en Sudamérica, en Latinoamérica y muchos pueblos en realidad se acogen y el patrón o el santo principal es, el santo católico principal es Santiago. No sé si como en otros países de Europa, pero sabemos que América Latina y por supuesto el Ecuador también es un país muy católico, a pesar de que, digamos, nuevas corrientes ideológicas, políticas, filosóficas se han incorporado en la modernidad. Sin embargo, los sectores, especialmente rurales y ciertas ciudades como Cuenca, por ejemplo, acá en el Ecuador, siguen manteniendo la tradición católica y al ser el patrono principal de España y por lo tanto de muchas de las ciudades ecuatorianas y pueblos, creo que es un honor hablar del Camino de Santiago. Sin embargo, como dijo Iván, creo que
momento el Camino de Santiago, donde está ubicado Iván y su hospedaje, su casa verde, está en la ruta del Camino de Santiago. Digamos, la interpretación clásica, digamos, católica del Camino de Santiago siempre ha sido, digamos, una ruta de peregrinación desde hace muchos años. Sin embargo, creo que España y todos los países de Europa, según he escuchado a Iván y de lo poco que he investigado sobre el Camino de Santiago, más que una peregrinación puramente católica, es una peregrinación de tipo existencial. Completamente. Sí, y es importante esto de aquí porque hay que tener conocimiento también de que el Camino de Santiago, antes de ser en la Edad Media, sí, antes de la Edad Media... Elvis, me llega mi camarera favorita con mi café en directo y con un trozo de bizcocho. Permítame que le interrumpa. Le mandan un saludo y hay algún aficionado que se mantiene la distancia y quizá nos quiere escuchar con distancia, pues encantados, pero si se quiere sentar al lado, tampoco le vamos a decir nada. Usted nos va a hablar... Visita en Casa Verde. Vamos a ver si lo enganchamos un poco, a ver si se quiere acercar manteniendo la distancia. Usted me iba a hablar de cómo el Camino de Santiago, además de un camino puramente católico, es también un camino de iniciación. Sí, ahí estábamos. Digamos que desde el año 800 que se encuentra la tumba de Santiago en Compostela, y toda la tradición católica de la Edad Media, antes de ese año 800, es decir, en toda la Edad Antigua, se dice que el Camino de Santiago también era una ruta, digamos, en términos que utilizaban los católicos en la Edad Media y quizás muchos hasta la actualidad, era un camino pagano de alguna manera, ¿sí? Porque si vamos a la historia, antes de ese año 800 y desde la Edad Antigua, digamos, de alguna manera, era un camino también de todas las culturas precatólicas y precristianas que existían en toda la zona, entre ellos, por ejemplo, la cultura celta. Entonces, toda la ruta estaba conectada con lo que es la Vía Láctea, y muchos que no son católicos también le conocen al Camino de Santiago como el Camino de las Estrellas. Sí, y por eso es que hay todo un simbolismo, y ahí lo conectamos con lo que es la alquimia y la psicología transpersonal, porque hay toda una serie de símbolos, de signos, y por eso también se dice que es el camino de los alquimistas, que eso también es un tema importante. Y al ser el camino de los alquimistas y después sobrepuesto lo que es el camino de Santiago el Mayor, desde la Edad Media, estamos diciendo que es un camino prácticamente de hace miles y miles de años. Entonces no solamente es católico, sino también precatólico e incluso precristiano. Y ahí nos metemos a un tema más bien de que es un camino iniciático. Quizá mucha gente hace la ruta por cuestiones deportivas o por turismo recreativo, pero también hay otra gente que sin ser católica hace un camino espiritual. Y entendiendo espiritual no con un tema puramente religioso, sino desde una visión existencialista. Y dentro de la psicología transpersonal, de la psicología existencialista, también tenemos esa perspectiva de cómo nos iniciamos en un camino cuando hay una determinada crisis. El otra vez estaba escuchando en el canal que una chica de San Francisco, estaba viendo a una chica que estaba en San Francisco, vi esa entrevista en el canal Casa Verde, que les invito a que vean los otros videos también. De vez en cuando puedo ver también. Y ella decía que en sus 30 años estaba en una tipo crisis existencial. Exacto. Entonces, yo creo que esa es una muestra de cómo mucha gente quizás haga esa ruta. Y ahí lo voy a conectar un poquito lo que es el camino iniciático que todos tenemos. Es decir, cuando estamos en una crisis, ya sea atravesando una depresión o estamos ante un duelo quizás, alguien fallecido de nuestra familia, o quizás hay alguna enfermedad en la familia,
muchas personas pueden distraerse con otras situaciones y están atravesando un dolor fuerte. Estamos hablando ahí de un duelo, ya sea por una cuestión de muerte física, puede ser por una enfermedad, puede ser una depresión, puede ser alguna crisis existencial, y esos son los momentos donde que comienza el camino iniciático de alguna manera, y que no solamente es el camino de Santiago. Por ejemplo, acá en América del Sur tenemos el camino del Inca, para conectar el camino de Santiago, el camino de las estrellas, antes denominado del camino de Santiago. Acá en América Latina, en América del Sur, tenemos el camino del Inca. No lo conocía, no lo conocía. ¿Por dónde transcurre? Disculpe, con Cristóbal le hago muchas veces la misma broma, voy a empezar a hacérsela a usted también. Mi incultura es infinita, pero tiene una explicación matemática muy sencilla, en tanto que la cultura es un concepto infinito. Usted sabe que y la cultura que uno puede poseer es algo delimitado, finito. Si a un número infinito le restamos cualquier número finito, por grande que sea, el resultado sigue siendo infinito. Entonces, yo no me avergüenzo en decir que mi incultura es infinita, pero la verdad que sí me gustaría saber esto del camino del Inca, que creo que en algún momento he oído un poco de lejos. ¿Por dónde transcurre, Elvis? Ya, bueno, transcurre por los principales caminos que fueron del Imperio Inca. Es decir, estamos hablando del norte, comenzando desde el sur, digamos así. Comenzando desde el sur de Sudamérica, comienza en la parte andina de Argentina y de Chile, ¿sí? Es decir, en el norte de Argentina y de Chile, hasta allá se extendió el Imperio Inca. De ahí tenemos la zona de Bolivia, la zona de Perú, la zona de Ecuador, donde vivo, y Colombia, ¿sí? Estos son los principales países donde los cuales atraviesa el camino, la ruta del Inca o el camino del Inca, que es uno de los... Es un camino largo, ¿no? ¿Cuánta distancia hay? No sé exactamente cuántos kilómetros sean. Ahí sí es también muy largo. Sí, es largo. Son varios, todos los países andinos prácticamente. Claro. Toda la cordillera de los Andes prácticamente. Todo lo que fue el Tahuantinsuyo, por allá por los años, qué sé yo, 1330, 1400, no, estoy mal, 1430, 1530 aproximadamente, que llegaron al Ecuador, pero el Imperio Inca ya estaba mucho más antes en otros países. Entonces es un camino muy amplio, y si bien no hay una tradición tan fuerte arraigada como Europa, sí hay muchos europeos y norteamericanos que llegan incluso a este camino a recorrer esta ruta. Entonces, comparando estos dos caminos, tanto el de la zona de España con la de mi país, Ecuador y Sudamérica, creo que son caminos iniciáticos. Y ahí conectamos un poquito con lo que es la psicología transpersonal, que estaba refiriéndome a que cuando uno hace estos caminos, más allá del camino físico, que uno lo pueda hacer, también es un camino espiritual, místico, esotérico, sí. Es decir, que es un camino que nos permite el autoconocimiento al estar en contacto con diferentes situaciones, con diferentes personas, incluso con diferentes ciudades, y en el caso de Sudamérica, con diferentes países. Sobre esto quisiera decirle, tengo bastante experiencia porque creo que llevo conocidos en mis años. El otro día hice cuentas, es bastante asombroso, creo que llevo conocidos unos 20.000 peregrinos, que se dice pronto, 20.000. No con todos he tenido una charla larga, pero bueno, con muchos sí. Y el otro día, una de las entrevistas que quizá usted puede ver en algún momento si le apetece, era con una mujer sudafricana que, algo mayor, cerca de la jubilación, era la cuarta vez que hacía el Camino de Santiago. Y esto me llamó especialmente la atención, porque venirse desde Sudáfrica a Europa a hacer el Camino de Santiago ya tiene su relevancia, ¿no? O sea, tiene que tener una motivación, es un gasto de dinero, es un viaje muy largo. Pero hacerlo 4 veces es muy llamativo. Y ella me contaba un poco justamente de lo que me está hablando usted. Ella me decía, es que cada vez que vengo al camino,
lo que me encuentro es que todas las personas que me rodean aquí en el camino no me conocen. No me conocen de nada, por lo tanto no tienen ningún prejuicio sobre mí, prejuicio en el sentido más amplio de la palabra prejuzgar. Y entonces puedo descubrirme a mí misma de nuevo. Yo en mi vida soy esposa, tengo varios hijos, ella me decía, soy psicóloga de niños, tengo pues amigos, tengo una vida como la que tiene pues, más o menos todo el mundo, pero entre todos crean una personalidad de la que yo no me puedo escapar completamente, porque todos esperan ciertas cosas de mí. En cambio, cuando vengo al camino, como nadie sabe quién soy, puedo ser solo yo. Y puedo, digamos, reiniciar mi yo. Creo que por aquí va un poco estas reflexiones de la psicología transpersonal que usted me decía, ¿no? Ese camino iniciático, el iniciarse a uno mismo de nuevo, quizá estaría conectado con esto, ¿verdad, Elvis? Así es, así es. Creo que es redescubrirnos, o sea, es buscar ese lado la pregunta fundamental del canal. Ahí retorno nuevamente, o sea, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. O sea, creo que Esto son es. preguntas tan profundas que cuando hay un tema existencial, cuando hay una crisis existencial, como que muchas personas van a tratar de contestar esas preguntas, porque son preguntas existenciales y que podemos hacer como individuos, como familia, como empresa, como país, como ciudad, como cultura. Son preguntas básicas que de alguna manera eh, surgen, surgen principalmente en estas crisis de alguna manera. Eh, por ejemplo, un divorcio o una separación de pareja o un duelo, una enfermedad de un familiar o propia, cuando hay una crisis económica. Entonces ahí surgen estas preguntas y ahí nace, para muchos nace, es la oportunidad porque se conectan con este camino iniciático de búsqueda de quiénes somos, de conectarnos también con Claro. experiencias místicas, Y con estas experiencias preguntas tan espirituales. fundamentales, contestarlas uno en casa, en el sofá, en media hora, parece difícil. En cambio, si uno se toma un mes completo, que es lo que se suele tomar la gente que hace el Camino de Santiago en España, un mes en el que cada día lo único que tiene uno que hacer es caminar, normalmente en la naturaleza, buscar un albergue para dormir, buscar un sitio para comer y buscar sitios para descansar, es fácil que pueda hacerse esas preguntas de otra manera, con otra profundidad. Y yo el otro día charlando con esta mujer me di cuenta, es Anne de Sudáfrica, por si quieren en algún momento ver la entrevista, son unos 30 minutos. Me di cuenta hasta qué punto es cierto esto de que los demás nos obligan a ser de una manera que a veces podemos estar a gusto con ella, a veces no. En cambio, pasarnos un mes Claro, fuera de todo lo que nos rodea habitualmente nos puede permitir hacernos esta pregunta con otra solidez, con otra profundidad y volver siendo otro. así es. Lo que pasa es que también, ya que ha mencionado la naturaleza y las otras personas, creo que la naturaleza y las otras personas son espejos también. De, Claro, de, de, nosotros llevamos algo de eso. Entonces, eh, al tener contacto con personas tan diversas que cruzan por el camino de Santiago, de diversas culturas, de diversas ideologías, políticas, filosóficas, religiosas, artísticas, claro, qué culturales, duda cabe etcétera. que esos espejos nos ayudan a vernos, al vernos en otros espejos nuevos, vemos otra visión de nosotros mismos, que no Claro. tiene por qué ser absolutamente diferente, pero en parte va a ser diferente a los espejos que encontramos habitualmente y lo que nos va a permitir seguro es tener una imagen más completa de nosotros mismos. Así es, completamente de acuerdo. Y además, también el contacto con la naturaleza, con los diferentes paisajes, con los diferentes pueblos y símbolos incluso que hay ahí en la ruta de Santiago, como pueden haber en otros caminos. Y quería también hacer un paréntesis de un camino
me voy a desviar un rodito del tema, pero Sí, conectado por al supuesto. del día de hoy, es que dentro de acá del Ecuador también hay una ruta de peregrinaje que se llama la Virgen del Cisne, que es una micro Virgen de Guadalupe, como en México. Acá, digamos, una de las vírgenes más, sitios más peregrinados de peregrinación es la Virgen del Cisne. Y también tiene una cierta relación con el Camino de Santiago, porque digamos que las rutas a la Virgen del Cisne en Loja, acá en el sur del Ecuador, al sur de Cuenca, al norte de Perú, esta ruta de peregrinación está sobrepuesta sobre el camino del Inca. Es decir, que ahí también qué se fusiona. interesante, ¿no? Está sobrepuesta, Sí, quizá una ha utilizado a la otra. Quiero decirle, usted hablaba antes y no le quise parar, pero ahora no puedo evitar volver al tema, porque me parece que esto siempre es muy interesante, ¿no? Como Cristóbal en su sección de historia siempre nos cuenta esto, ¿no? Cuando hay un gran cambio social y cultural, cambian muchas cosas, pero hay otras, algunas que son lo suficientemente poderosas como que, aunque dejen de estar, digamos, en la parte alta de los altares a los que se venera, se mantienen, perviven en otras fórmulas, que a veces son cuentos para niños, leyendas populares, refranes. Y en el caso del Camino de Santiago, como otras tradiciones que luego han tenido muchísimo peso en la cultura cristiana y católica, sabe usted que a pocos kilómetros de Santiago de Compostela está un pueblecito llamado Finisterre, que para los que tenemos un origen latino no necesitamos que nos expliquen, pues, cuando nos encontramos con anglosajones o personas de otras culturas sí que desconocen el latín, sí que lo necesitan. Finisterre lleva siglos llamándose así porque es el fin de la tierra. El fin de la tierra cuando, en un mundo en el que no estaba tan claro ni nada seguro que la tierra era esférica, el nombre está clarísimamente vinculado a que es el punto más al oeste de todo el continente euroasiático. Entonces, claro que mucho antes de que existiera... Oye, a lo mejor meterse un vasín de agua. Claro que antes de que existiera Santiago, seguramente incluso mucho antes de que existiera Jesucristo, había personas de todo Eurasia que en algún momento decidieron que querían ir al Finisterre, al fin de la Tierra, con el objetivo de mirar sin saber muy bien qué era lo que iban a ver, que seguramente pues sería lo mismo que ves ahora si vas a Finisterre, que es el mar. Pero esta idea tan profunda de que es el lugar, y eso sí se sabía, porque se podía calcular por astronomía, se podía calcular que era el lugar más al oeste del mundo conocido. En aquel momento los euroasiáticos, los americanos se conocían a sí mismos, pero los euroasiáticos no les conocíamos a ustedes. En aquel momento, gracias Raquel. ¿Quieres la galletita? Sí, me la voy a comer después. ¿La dejas para el final? Sí, un momento dulce al final, claro. Es que la camarera es tan agradable que tengo que parar a saludarla cuando me ha traído un vasito de agua. Bueno, voy a hacer un paréntesis ahí nada más para dejarles para algún otro próximo diálogo. Sí había ese conocimiento, bueno, tal vez no de los europeos, pero sí de los asiáticos. Especialmente los asiáticos, cercanos a Australia, digamos así. Porque la ruta era diferente. Los europeos no conocían la ruta, no conocieron hasta, en este caso, España, no conocía hasta 1492, pero los asiáticos y muchos pueblos nórdicos de Islandia y cercanos sí conocían ya América. Pero bueno, bueno, eso es claro y me alegro de que me haga el paréntesis. En cualquier caso, que en la cultura euroasiática existía esta leyenda muy profunda de que hay un lugar que es el lugar más al oeste del mundo y que por algo cuando los latinos, los romanos en su imperio tomaron esa parte bajo su control, le llamaron Finisterre,
incluso antes de llamarse Finisterre, había gente que acudía caminando hacia allí, ¿no? Seguramente porque se estaban haciendo estas tres grandes preguntas que nos hacemos nosotros, que son el leitmotiv de nuestro programa, de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Y nada más era un apéndice por decir cómo ocurre esto de que unas culturas, los cambios culturales se sobreponen sobre otros, pero hay un pozo que queda, hay un pozo que si es cuando algo es lo suficientemente importante, se mantiene ya sea en una estructura, ya sea en otra, ¿no? Y puedo imaginar que en el caso del camino de los incas que me hablaba usted, y esto lo imagino y lo digo por un decir, y a lo mejor llega alguien y me dice, pues qué tonterías dices, Iván. Sí, muchas, pero puedo imaginar que ellos estarían buscando quizá el lugar más al sur del mundo, de su mundo, del mundo que ellos conocían, que de hecho pues es seguramente el lugar más al sur que se puede ir caminando, porque hasta la navegación moderna, bajar un poco más abajo del sur de lo que son hoy Argentina y Chile, parece complicado, hasta la aparición de la navegación del siglo XX, no lo sé. Claro, lo que pasa es que ahí estaba un pueblo, a ver, ahí estaba un pueblo que se llama los mapuches, y los mapuches hasta el día de hoy son un pueblo bastante poderoso que no ha dejado territorio ni siquiera al mundo occidental que tenemos ahora. He oído leyendas muy interesantes sobre los mapuches y su coraje y su determinación de mantener su cultura, su tradición, en momentos muy duros, no solo en la conquista por parte de los españoles, sino también con los incas y con otros pueblos. Esto ustedes Claro. de Ecuador imagino que tienen una información más clara, pero yo también he oído cosas sobre los mapuches. Claro, por eso es que los puntos, o sea, por eso es que los incas no pudieron extenderse más al sur, solamente llegó a la parte norte digamos, de Argentina, de lo que hoy es Argentina y Chile, porque justamente los mapuches manejaban toda la parte ya del extremo sur de Sudamérica, ¿no? Ah, vale, entonces era imposible, para los incas era imposible llegar al sur, vale, ahí me he perdido yo claro, solo. porque ahí hay Discúlpeme. otro tema, ¿no? Los mapuches son pre-incas, y además, antes de los incas, incluso el que le llamamos camino del Inca, sí. en realidad también era mucho más atrás. Es decir, que habían otras culturas diversas que estaban interconectadas, pre-incas. Por ejemplo, los aymaras estaban en la zona entre Bolivia, lo que hoy es Bolivia y Perú, estaban los cañaris, estaban, bueno, una diversidad de culturas, tanto en lo que es hoy día Perú, Ecuador. Entonces, toda esa ruta era una ruta también espiritual, una ruta comercial. Lo mismo que sucede con el Camino de Santiago, de las interposiciones entre celtas y después cristianos, digamos así. Y lo mismo sucede con otra ruta que ojalá haya el momento de hablar en otro momento, también es la ruta de lo que se conoce como la ruta de la seda, digamos, que son caminos iniciáticos. Estos tres grandes, de alguna manera, son tres caminos iniciáticos, y que de alguna manera, para retomar al punto que estábamos hablando, son rutas que nos permiten conocernos a nosotros mismos, conectarnos con otros espejos, con la naturaleza, con diversidad de culturas. Y claro, creo que son caminos que nos enriquecen, nos enriquecen culturalmente, espiritualmente, hasta físicamente, etcétera. Entonces, creo que investigar un poquito más sobre los caminos iniciáticos que nos han hablado todas las culturas místicas y esotéricas, de autoconocimiento, de reflexión, de buscar nuestro sentido existencial, creo que eso nos aporta muchísimo. Claro, personalmente me parece que las dos ideas tienen mucha potencia. Seguro que incluso antes de los mapuches había alguien que quizá no conocemos, pero esta búsqueda del lugar más al sur dentro de América, a mí me parece que tiene este tipo de lógica que es fácil de entender y es fácil de arrastrar. Y en Eurasia, la idea de ir a buscar el lugar
más al oeste para intentar ver el sol cuando se pone en el lugar más al oeste posible, parece muy fácil de entender desde esa perspectiva, como usted decía, de alguien que necesita reencontrarse consigo mismo y reencontrarse con lo que siente para saber lo que es, ¿no? Creo que vamos a ir terminando. No sé si la semana que viene quiere seguir usted un poco enlazado con este tema. Nos había hablado de que quizá tenía alguna investigación más. No lo sé si le parece interesante o prefiere cambiar. ¿De qué nos quiere hablar la semana que viene, Elvis? Bueno, en realidad todavía no lo he pensado todavía. Bueno. Pero podríamos hablar un poquito de lo que es justamente todos estos temas de la psicología humanista, la psicología transpersonal, pero conectado quizás con lo que es el tema del... ¿cómo se llama esto de aquí? Sería la psicología gnóstica, de alguna manera. La podríamos ir gnóstica. Sí, bien. Porque yo creo que sería importante conectar con lo que estamos hoy, porque digamos que a lo largo de la historia hay un movimiento y una cultura gnóstica, y justamente he estado estos últimos días conectando algunas ideas de los gnósticos, porque ahí vamos a hablar un poquito más también, conectar lo que es el Camino de Santiago con ciertas tradiciones espirituales fuera de la matriz clásica católica que tenemos, sino que son matrices del cristianismo primitivo, y todas las mitologías y leyendas que existen en torno a eso. Porque un elemento fundamental de la psicología analítica, de la psicología de Carl Gustav Jung, de la psicología de Stanislav Grof y la psicología transpersonal, es indagar en todas estas mitologías que existen, porque a través de las diversas mitologías y de las diferentes culturas se manifiesta el inconsciente. Y el momento que nos conectamos con el inconsciente cultural, el inconsciente colectivo, con los arquetipos, eso nos puede servir para irnos enriqueciendo espiritual y psicológicamente. Muy bien, pues suena apasionante. Dejamos ese tema entonces pendiente para la semana que viene. Vamos a pasar como un poquito desde el Camino de Santiago, pero ya vamos a volver a la psicología transpersonal, a la psicología humanista. Y pues nada, muchas gracias. Ya ve, hoy es un día nublado aquí en Llanes, en Asturias. Tenemos el cielo gris y aún así pues son las 22:36 y seguimos con luz natural. Pero como ya pasó San Juan, sabe usted, aquí los días ya nos empiezan a menguar. Aquí aprovecho para contarle algo que para ustedes, como tienen todos los días del año el mismo número de horas de luz, para ustedes es completamente irrelevante, pero que a nosotros nos condiciona mucho. Nos condiciona porque condiciona la agricultura, porque condiciona la ganadería, por lo tanto condiciona desde el inicio de los tiempos de la humanidad, condiciona las formas de vida. Estamos en la época de San Juan, que es la noche del 23 al 24, celebramos haciendo hogueras, y es otra de esas festividades que el catolicismo absorbió y le dio ni más ni menos que la siguiente importancia. Es una de estas cosas que me encanta contar. Sabrá usted que en el catolicismo nosotros cada día del año celebramos un santo y muchas veces varios santos, pero todos los días del año menos 2 lo que celebramos es la muerte de los santos. El día de Santa Lucía celebramos el día que murió Santa Lucía. El día de San Isidro celebramos el día que murió San Isidro. Pero hay 2 días en el año que celebramos el nacimiento. Uno, como ya podrá usted adivinar, es la Navidad, y celebramos el nacimiento de Jesús. Pues solo hay otro día en ese día está un poco movido, pero ahí estamos absorbiendo la celebración justo opuesta a la de ahora. Es el día más corto del año. A partir de ahí los días empiezan a crecer
en este área mediterránea, y llegan hasta el día de San Juan, que celebra el día del nacimiento de San Juan Bautista. Hasta este punto, la tradición católica supo absorber dos celebraciones que ya existían y además darle ese peso específico y especialmente relevante, porque claro, como decimos, en Ecuador no tiene tanta importancia todas estas cosas, o casi ninguna, pero aquí esta es la época acá sí. Acá sí. Las horas del... Ustedes lo celebran. No, sí. Sí. Sí, el día de San Juan, o también está en sincretismo con lo que es el Inti Raymi, el solsticio. Exacto, esa es la cosa, es el solsticio. A partir de ahora nuestros días van a menguar. Hoy 10:39 son ahora, está a punto de hacerse de noche, pero cuando vayan pasando las semanas usted verá que nos conectaremos a las 10 y dentro de un mes y medio, las 10 ya será de noche. Ya necesitaré una iluminación artificial para que me pueda ver, pues si no, no me verá. Bueno, nada más, no me enrollo más porque tenemos a Elisa esperándonos. Mando, como siempre, un beso y un abrazo muy fuerte para usted, para su familia y para toda América. Para su familia, para sus seres queridos. Y un gusto. Si no hay oportunidad antes, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Elvis. Gracias, chao, un gusto. Chao, saludos. Elvis. Un abrazo, chao. Puesto. Muchas gracias a todos, que tengáis una semana muy buena, muy bohemia, y si Dios quiere nos vemos la semana que viene a la misma hora. Cuidaos mucho, un abrazo. Ahí está. No, y te voy a decir una cosa, no solo eso.